Yo empecé porque en mi casa se hacían fotos. Mi padre tenía cámara, le gustaba y hacía fotos. Y mi hermano también. Y bueno, mi hermano hizo un curso de fotografía y montó un laboratorio en casa, que después yo heredé. Mi padre, cuando tenía 14 años, me puso la cámara en la mano y me dijo: ahora haces las fotos tú. Y bueno, antes yo había tenido una Instamatic, yo ya con 10 años me gustaba hacer fotos, pues empezó y me gustaba. Yo estuve muy vinculado al teatro y entonces hice mucho reportajes de teatro, de eventos culturales, empecé a hacer ya fotos de otra manera y siempre me atrajo un poco la enseñanza. Después estuve 3 años haciendo fotografía de bodas y ya por fin conseguí dedicarme a lo que yo quería, a la enseñanza. En la FP, en la rama de imagen y sonido, yo estudié y después pues empecé de interino, después saqué la plaza y la verdad es que en mis años profesionales, mis 32 años de profesión relacionado con la fotografía, son de la enseñanza. Pues eso, yo por la calle a lo mejor me atraía, veía algo en una ventana, en un sitio, ¿no? Me atraía a lo mejor incluso obtener parte de algo para crear otra realidad, ¿no? Seleccionar un trozo de algo que nos dijera otra cosa, ¿no? Y entonces me fijaba en eso y hacía las fotos. Y la verdad es que viendo ahora esas antiguas, pues tiene relación con lo que hago ahora. Y me pasa una cosa que digo yo, que voy por la calle y de pronto algo me mira. Y digo yo, bueno, no me mira evidentemente, pero que algo me llama la atención. Yo digo que me mira. Y es un juego, porque hay a veces que lo veo, hago esas fotos y llevo la cámara, lo hago a la semana, o a lo mejor lo hago al mes, o no la llego a hacer, pero empieza mi cabeza a jugar con lo que he visto, ¿no? Mitad y mitad, como el café, mitad natural. Pues mitad y mitad porque yo nací en Murcia, nací en el 62 y en el 92 me fui, a los 30 años me fui y ahora han pasado pues otros 30, bueno ya 31. Claro, yo puedo decir que eso es de Murcia, ¿no? Aunque haya estado tantos años en Zamora. Yo, todas estas fotografías que te digo y todo esto que te hablo, me han mirado y me he expresado y me he relacionado con el paisaje y los elementos en donde he vivido, que es en Zamora, ¿no? Yo soy murciano, pero bueno, pero con un toque, con una reducción de Zamora, con un toque zamorano, evidentemente, ¿no?
Y sí, sin quererlo, resulta que he compilado una serie de fotos que tienen que ver con comercios o con lugares como abandonados o antiguos. A lo mejor están en uso, pero son muy antiguos, o ya no están en uso, o es un resto, que tenía en la cabeza yo una posible exposición que se llamara Lugares que fueron, que son. Porque son, aunque fueron, y algunos incluso siguen siendo, pues harineras abandonadas, comercios en Zamora que están cerrados y encuadrado a lo mejor la ventana, en fin, una serie de fotos que se han ido acumulando. Pero que yo presento, cuando tú presentas una cosa, tú decides cómo lo encuadras, cómo lo editas, cómo lo presentas. Y mi presentación, pues a mí me surge. Hay fotos que realmente el título está un poco añadido, o sea, está forzado, pero hay otras que me surge ese título e incluso complementan. Imaginemos por un instante que andamos caminando sin rumbo, perdidos por una ciudad desierta. Es un día caluroso y anhelamos la presencia de la sombra. De pronto, una puerta de cristal traslúcido nos muestra un lugar fresco y acogedor por el que transcurre un camino perfectamente alienado de pequeñas fotos que manchan paredes blancas e infinitas. Una señal de tráfico vieja y borrada nos marca la dirección. La seguimos, no tenemos ni fuerza ni aliento para discutir. Seguimos haciendo camino y todo nos resulta aparentemente agradable. Sus fotos son armónicas, llenas de una luz familiar. Pero hay algo que va calando en nosotros con cada paso. Algo que nos inquieta y que nos llena de interrogantes. Una densa niebla de paradojas surgida de cada una de las fotos ralentiza nuestro paso y nos hace detenernos, observar, buscar, pensar, sentir. ¿Estas fotos de ausencias no están llenas de presencias? Si el tiempo está detenido en ellas, ¿por qué imagino un tiempo oxidado y lleno de un movimiento antiguo? ¿Quién dejó esta armonía para nosotros? La luz es clara. ¿Por qué no puedo dejar de sentirme atraído por las sombras? ¿Existe la belleza en lo cotidiano, en la vejez? ¿Por qué la soledad está llena de compañía y de paz? ¿Por qué todo es tan etéreo, tan engañoso? Que es una vez me encontré una de a lo mejor de alguna exposición de algo, un vinilo, pequeñita en una acera, y iba yo con la cámara y hice la foto. Hice la foto de la A y la titulé y una A cayó en la acera, porque aprovecho esto para decir que me gusta jugar con los títulos. Muchas veces veo una foto y ya veo el título. El título va antes o después juego con ponerle un título y muchas veces completa la imagen. Pues la titulé así y al tiempo se me ocurrió decir, ¿y si esta A viajara? Entonces me hice con una A igual y he ido colocando a veces esa A en algún sitio y me gustaría que fuera un proyecto que incluso amigos míos que tengo que escriben podrían escribir a partir de una de esas imágenes, un proyecto que tengo en la cabeza, otro juego con las imágenes, ¿no? A mí las imágenes, incluso aunque tengan un título, me gusta que sin título digan algo. O sea, yo no pongo una foto, no subo a mi galería una imagen que necesite el título, hablando delante. No, sin el título diga algo.
O sea que como composición para mí me guste. Me levanto y ando hacia una puerta en blanco y negro, donde hay una manecilla ajada de costras amarillentas. Sospecho un exterior polvoriento, inmóvil y lleno de sombras y luces. Ya nada será lo mismo, ya nada será. Un golpe de calor me recibe cuando abro la puerta y mi propia ausencia me revela que quizás solo forme parte de una mirada. La mirada de un fotógrafo que con su ojo de cíclope me inventa y me llena de presencia. Una vez te comenté y te llamó la atención y lo digo, muchas veces voy mirando la imagen dentro de unos parámetros que son y el momento que lo dejo es el momento que me da un pellizco. O sea, veo la foto y digo, me ha llegado, aquí está, de aquí no te mueves. Y así lo paso yo bien.